Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros, no realizar ninguna de las armas o experimentos aquí mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. Hola compañeros, hoy vamos a hacer una grabadora externa o micrófono externo. Esto nos dará un amplio campo de movimiento que con solo el micrófono de la cámara sería imposible. Es muy fácil de hacer y simplemente vamos a necesitar un MP3 o MP4 que tengamos por casa y no usemos. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar un micrófono, estos de clip, de solapa, corbata o lavalier. Un MP3 o MP4 que tengamos por casa con la función de grabar, seguro que alguno tenemos por ahí tirado que no usemos, pues nos sirve perfectamente. Un destornillador para abrirlo, un poco de silicona caliente, un jack hembra de 3,5, es bien fácil de conseguir, un trozo de cable de unas bocinas o un micrófono que tengamos por ahí también roto, un soldador y un poco de estaño. Prácticamente estos son todos los materiales que vamos a necesitar. El primer paso será abrir el MP4. Retiraremos los tornillitos, que son pues prácticamente todos igual, y dejaremos al aire la placa de circuito impreso donde tenemos que ubicar el micrófono. Como retirarlo desoldándolo es bastante complicado, pues vamos a retirarlo con ayuda de unos alicates, dándole poco a poco. De lado a lado partiremos las patillas y vemos como que ya lo hemos retirado. Ahora vamos a quitar el sobrante este del jack de 3,5 hembra. Vamos a abrirlo, vamos a desenroscarlo para quitar lo que es la funda o el capuchón. Lo metemos por ahí y ahora vamos a ver cuánto cable vamos a necesitar para hacer digamos nuestra instalación. Medimos más o menos donde va a ir soldado y donde acaba el MP4 cortamos. Así que este será el cable que vamos a necesitar. Ahora vamos a pelarlo. Primero pelamos el trozo que vamos a soldar al MP4 a los pines donde iba el micrófono. Ahí rizamos un poco la malla y ahora vamos a pelar el vivo. Bueno, ahí podéis ver que va muy justito, pero así evitaremos que haga cortocircuito por dentro. Y este lado pues vamos a hacerlo un poquito más largo porque es el que va a ir al jack de 3,5. Lo mismo, la malla se riza un poquito y luego el vivo lo mismo. Se pela y ahí podéis ver que está pues ya preparado para estañarlo. Bueno, si no sabéis más o menos cómo soldar, pues aquí podéis ver un tutorial que hice donde lo explico muy bien, así que bueno, no vais a tener ningún problema. Estañamos, que es digamos el paso previo a la soldadura, ambas partes, tanto el que va al jack hembra como el que va a la placa del circuito impreso del MP4. Bueno, aquí tenemos un agujerito que es donde se recogía el audio inicialmente, pero vamos a hacerlo más ancho con ayuda de la punta de las tijeras para poder pasar el cable. Bueno, aquí podéis ver que ya tenemos todo preparado, todas las partes, así que vamos a empezar a soldar ya. Estañamos o ponemos un poquito más de estaño en lo que son los pines del altavoz, del micrófono, y soldamos. Recordar que la malla siempre tiene que ir, digamos, es el negativo, a la pista más ancha. Es bien fácil de detectar, así que ahí va la malla. Bueno, pasamos el cable por el agujerito que hemos hecho antes. Y para evitar que se nos, digamos, tuerza o doble o haga malos contactos entre los diversos componentes de la placa, pondremos una gotita de silicona caliente, así lo fijaremos. Bueno, cerramos el MP4 y ahora ya vamos a hacer lo que es la instalación externa, el jack hembra de 3,5. Pues lo mismo que con el cable y con todo lo que vayamos a soldar, primero estañar. Estañamos primero la parte donde va la malla y ahora estañamos los pines donde va el vivo. Bueno, aquí perdonar porque se me ha ensuciado un poco el objetivo, se ve un poco borroso, pero bueno, no pasa nada. Y procedemos al soldado. Ahí podemos ver cómo con el vivo hemos puenteado los dos pines del jack, ya que era estéreo y el micrófono es mono, pues se puentean, o sea, se unen. Cerramos y ponemos un poco de silicona caliente para evitar que el cable pues sufra girones y tal y se nos pueda soldar la soldadura dentro del jack. Bueno, ahora vamos a fijar el cablecito, así evitamos pues lo mismo, que se nos enganche con cualquier cosa, demos un tirón y se nos rompa. Bueno, ya estaría hecha la modificación de nuestro MP4 y lista para probar, con nuestro micrófono y todo, así que vamos allá.
Bueno, y esto ha sido como se hace un micrófono externo o grabadora externa con un MP4 en mi caso, y ha sido muy fácil de hacer, como podéis ver, pero ha tenido en mi caso un problema, que el micrófono era demasiado sensible, entonces he tenido que reducir esa sensibilidad incorporando un potenciómetro de 10K o 10.000 ohmios, que bueno, podéis ver en estas capturas. Y nada, pues básicamente eso. También encontré otro problema, como habéis podido ver en la imagen, que no está el jack de 3,5. Eso es porque he soldado directamente los cables del micrófono al circuito impreso del MP4. Y nada, pues hasta aquí ha llegado el tutorial de cómo hacer la grabadora externa o micrófono externo, que nos va a dar, como podéis ver, un amplio margen de movimiento, que es en lo que consiste esto. Y ya está, muy fácil de hacer, aprovechando ese MP3, MP4 tenemos en casa tirado, darle un nuevo uso también a un micrófono de PC que tampoco usemos. Juntando esos dos aparatos tenemos pues muchas más posibilidades a la hora de hacer nuestros vídeos. Venga compañeros, un saludo, recordar darle a like, comentar y compartir en redes sociales. Hasta luego. Bueno, y esto ha sido como se hace un micrófono externo. Ha sido muy fácil de hacer, como podéis ver, pero ha tenido en mi caso un problema, que el micrófono era demasiado sensible, entonces he tenido que reducir esa sensibilidad incorporando un... Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.